la situación de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, así que mucha atención porque seguramente también en nuestra audiencia contamos con televidentes que están en una situación similar. Los deudores del BHU buscan solución a sus deudas que crecieron y ya nos lo van a explicar nuestros invitados artificialmente. Unas 600 familias señalan que fueron perjudicadas por el crecimiento de la unidad reajustable por encima de la inflación y esperan ser recibidas por el Parlamento. Bueno, y recibimos aquí en Buen Día Uruguay a Rosa Lujambio, que es una de las personas que reclaman se revea este sistema de deudas en unidades reajustables. Exacto. Y ahí está el gran inconveniente. Y a Bernardo Porras, que es abogado representante de estas familias, que son 600 aproximadamente las que ya están organizadas. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, un gusto estar en Buen Día Uruguay. Muchas gracias. El problema es la unidad reajustable, ¿no? Y el criterio de aumento precisamente de ese valor. Sí, exactamente. Primero que nada quiero agradecerles la oportunidad que tengamos para poder explicar este tema, porque a veces se dice que el tema se arrastra desde hace mucho tiempo y lo que ocurre es que no se acomete y ustedes están dando esta posibilidad de saber exactamente qué es. Y no es tan complicado. Lo que ocurre es lo siguiente. Los préstamos todos, cuando se dan en moneda nacional, que es este caso, tienen que tener una fórmula de ajuste para compensar la depreciación inflacionaria. Cuando se hizo el Plan Nacional de Vivienda en el año 68, ocurría que había una inflación de 3 dígitos, o sea, vamos hablando de arriba de 130% de inflación y que se había verificado durante varios años seguidos, o sea, es la mayor inflación en toda la historia económica del Uruguay. Entonces, los legisladores consideraron que el ajuste por inflación, que quizás es lo que sea técnicamente más correcto, o sea, para compensar la depreciación inflacionaria, hacer ajuste por inflación, era demasiado gravoso o demasiado imposible de llevar adelante. Entonces buscaron un ajuste más moderado y trabajaron en un índice que es la unidad reajustable. Y de paso, claro, esto es muy importante, es un índice cuenta, una fórmula de ajuste, o sea, no es una moneda. Claro. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre? Como muchas cosas que se piensan con buena intención y que funcionan durante un tiempo, a partir del 2005, del 2007, gracias a una cosa que es afortunada, que es la recuperación salarial, la suba del índice medio de salarios, bueno, eso que en sí mismo es bondadoso, traspasado a este caso, supone a la gente ¿qué cosa? Supone que en lugar de que sus deudas se ajusten moderadamente para compensar la inflación, que es para lo que es el ajuste, se hayan incrementado. ¿Por qué decimos artificialmente? Porque se termina devolviendo o se termina exigiendo por parte del acreedor, en este caso el banco, sumas que no fueron entregadas o que son mucho mayores que las entregadas. Es decir, si yo entregando una suma suficientemente ajustada por inflación estoy devolviendo lo que me dieron, ¿qué sucede cuando además de eso tengo que pagar 30, 40, 50 o 70% más y me están exigiendo algo que no corresponde? El reclamo entonces, primero no es en contra de ni del banco hipotecario, ni de las autoridades, ni del gobierno, no es en contra de nadie. Somos un montón de familias, tienen esta situación y lo que piden es que se vea este tema y se vea qué es exactamente lo que deben y pagar solo lo que deben, no más de lo que deben. Bien, ¿cuál es? O sea, la solución, las alternativas serían eso, ¿no? Volver a la deuda original, ¿o hay algún otro planteo añadido, Rosa? Bueno, muchas gracias. Bienvenida, por favor, un placer. Bueno, yo les voy a contar un poco, voy a hacer un poco la génesis rápidamente de mi situación, que se multiplica por miles. Imagínate. Hoy por hoy son 23.000 familias que estamos padeciendo este drama. 23.000 multiplicado por 3 o 4 integrantes, sí, claro, o sea, por supuesto. Personas, mucho más. Y bueno, en mi caso, mis padres adquirieron una deuda en el año 81, por cuestiones de la vida, mi padre queda sin trabajo, hay un compás de espera, bárbaro, después mi padre se enferma, fallece, otro compás de espera, que todo es espera, pero al final termina convirtiéndose en colgamento. Esa espera al final está recargada en la deuda, ¿no? Mi madre, con su pensión,
imposible de seguir pagando, Claro. fallece también y quedo yo. Los tres Quedo eran yo. los titulares Sí, de la vivienda. Sí. Quedo yo soy artesana, quiero agregar que no todo el colectivo tiene un salario fijo, el colectivo de demandantes es diverso, como es diverso todo el Uruguay, cuentapropistas, artesanos, mujeres solas, con pequeños emprendimientos de sobrevivencia, y bueno, y jubilados a esta altura, pensionistas. Sí, claro. Además, yo hablo del año 81, pero hay deudas desde el año 70. O No sea, se han estamos podido hablando de que cumplir. en el caso de ustedes ya casi 40 años. Exactamente. Y una deuda que entiende se transforma en impagable. Es impagable. Es sí. impagable. Es impagable. Y se incrementó, o sea, a partir del 2007, con como decía el doctor, se incrementó por diferencia de la UR y la UI por el tema de que los salarios subieron, Sí. pero no es el caso de todos, como Claro, decía, claro. de los salarios fijos, porque algunos tenemos y otros no. Muchos ya hemos tenido que hacer refinanciaciones nuevamente, porque lógicamente no podemos solventar esa cuota disparada de acuerdo a nuestros ingresos, que los demostramos cuáles son. Y muchas veces la cuota se fija mucho más del 25% que supuestamente la ley dice que tiene que ser la cuota de tus ingresos. Además se agrega que en septiembre hay un reajuste de la UR, entonces es disparatado. Ya, por ejemplo, hay gente que ya sufrió 1 o 2 refinanciaciones, como es mi caso. Esta refinanciación a mí me lleva a 30 años más en el tiempo. O sea, ya pasaron 37 años y yo ahora, el año pasado, firmé una nueva refinanciación porque es insostenible la cuota a 30 años más. Yo tengo 60. Dentro de 30 años voy a tener 90. No sé. ¿Y quién le dice que no tenga que refinanciar también en ese periodo e incrementar 23.000 familias, me quedé pensando en esa Exactamente. cifra y me quedé pensando que el caso de Rosa se debe replicar también. En este No, caso es tremendo. es prácticamente una deuda heredada. Claro, eterna, es la herencia, además, eterna. el sueño propio de nuestros padres, ¿no? Pensando de que íbamos a tener Y además no hay un forma con techo. deuda, tampoco hay forma de poder comercializar esa vivienda. No se la vendés a nadie la Claro. vivienda. No. Doctor, ¿acá se apela a la sensatez o hay un marco legal Hay un que marco puede legal. modificar esta situación? Entonces expliquemos cuál es ese marco legal que puede modificar esta situación crítica que está viviendo Rosa y otras tantas familias. Miles. Le agradezco la pregunta. La sensatez tiene que estar siempre porque si no está arriba de la mesa siempre uno puede decir que entendió las cosas de otro modo. La situación esta de este desfasaje es muy... está muy aquilatada, digamos, por muchas razones. Hay cosas que a veces pasan desapercibidas, pero yo les quiero decir, por ejemplo, que cuando esa misma situación la padeció el Banco de Seguro del Estado, el Uruguay emitió un bono por 1.025 millones de dólares, haciéndose cargo de todas las diferencias que eventualmente repercutan en el Banco de Seguro del Estado, porque tiene que pagar pasividades en unidades reajustables, y tomó los activos que ajustaban por inflación a cambio. Entonces, ¿Para cuántos deudores en ese caso? no, para todo, solventar, para ayudar al Banco de Seguro del Estado, porque esa misma situación... A la claro, propia institución. Claro, a la propia institución. bien. O sea que el Estado sabe perfectamente cuál es la situación y lo grave que es y lo importante que es. O sea, Y cuando bueno, el Estado se vio afectado, claro, cuando se vio buscó una afectado alternativa. buscó una fórmula, entonces la sensatez es importante. ¿Ah? El marco jurídico, nosotros no estamos apelando a la sensibilidad o pedir una quita o pedir una consideración o porque esto es triste, porque es de una irritante injusticia. No estamos, si bien eso debería ser un elemento, estamos apelando a un cumplimiento del contrato. La demanda es de cumplimiento del contrato. Lo que dicen los demandantes es nosotros queremos cumplir el contrato, pero los contratos se cumplen de buena fe, se cumplen atendiendo a los fundamentos, digamos, de las normas. Entonces, por eso nosotros hacemos tanta insistencia y esta prédica en que se sepa qué es la unidad reajustable, para qué se creó la unidad reajustable, que no se creó de la nada, sino que tiene un fundamento, tiene un contexto histórico y la idea era hacer un ajuste más moderado.
y otra cosa era compensar además de una forma más moderada la inflación, pero nunca ir más allá de la inflación. Claro. Y la postura esa de que, bueno, acá está eso y no sabemos para qué se hizo y no nos importa discutirlo, y si eso nos da que quizás nos permita tener un crédito enorme, aunque sea artificial, entonces lo tomamos como bondadoso, nos parece que no corresponde y no es sensato. ¿Qué comisión los recibiría eventualmente? Dentro del Parlamento, ¿verdad? A ver, en el Parlamento quiero decir lo siguiente. Si bien nosotros estamos haciendo la vía judicial, no estamos opuestos a todas las demás gestiones que sean útiles para esto. Pues sería absurdo que fuera de otra manera. Hay 3 iniciativas legislativas sobre este tema, o sea, que refrendan también que el Estado entiende y reconoce perfectamente que la situación debe abordarse. Y bueno, probablemente sea la Comisión de Vivienda, que sea la que corresponda que se encargue de este tema, amén de que creo que esto es de interés de todos y no simplemente, bueno, que se tiene que ocupar los que ocasionalmente están en la comisión. Me parece que esto exceden mucho. Rosa, el valor en sí, el valor de mercado que tiene la vivienda a la que usted está generando esta deuda, ¿entiende que al cabo de estos casi 40 años ya fue asumido? Por supuesto. O sea, usted ya pagó el valor real de mercado de esa vivienda y tiene por delante otros 33 años más para seguir pagando intereses, deuda, en fin. Una vivienda que es del año 1928. Una vivienda del año 1928. Que los que tenemos dificultades para pagar no la podés ni refaccionar. O sea, la vas aguantando como puedas. Imagínate 30 años más. Claro. Si gozamos de buena salud... Apelando a cuestiones que son de justicia, ya se pagó por esa vivienda. O sea, y con creces, y ya supuestamente hasta con intereses incluidos, ¿no? Es una situación realmente compleja. Ese es un punto que además, digo, técnico, pero que además sobre ese crecimiento artificial también se generan intereses. Claro. No paga intereses por lo que originalmente debía, por lo ajustado, por el incremento artificial. O sea. Hoy ya no se sigue utilizando la unidad reajustable para la transacción de viviendas. Hoy está la figura de la unidad indexada, fundamentalmente. Correcto. Por algo también cambió. Sí, eso también, por supuesto, está dentro de la subjetividad. Yo creo que esa es una lectura adecuada, por algo se abandonó eso. Pero alguien podrá dar otra explicación, para eso la interpretación, y si habrá abogados que dirán que puede ser de otro modo. Lo concreto es que esa unidad no se utiliza más por el Banco Hipotecario para ningún préstamo, no lo utiliza nadie tampoco en el mercado, ¿verdad? Porque hay muchos bancos. Los bancos podrían también intentar utilizar eso, no lo usa nadie. Rosa, doctor Porras, si algún televidente se encuentra en esta misma situación y quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer? A ver, y bueno, nosotros creamos para facilitar una página que se llama www.demandantesur.ui. Y allí lo que tenemos en esa página es, primero, una información útil para la gente sobre por qué es importante demandar. Creemos que es importante porque te permite dejar las cosas en blanco y negro, manifestarte de forma clara de que no tolerás esa situación y que querés que se analice. También hay algunos documentos útiles allí, como una carta que enviamos a las Naciones Unidas para que la relatora de vivienda de las Naciones Unidas sepa que existe esto, ya que en el Uruguay ya hay dictámenes sobre este tema, de que afecta a los derechos humanos, y hay un dictamen de la Institución de Derechos Humanos del Uruguay, la recomendación 102 del 2013, que dice que esta situación es de irritante injusticia y que esto es un enriquecimiento injusto del Banco Hipotecario. O sea, tampoco es, una interpretación nuestra o de algunos abogados, como puede a veces maliciosamente manejarse. Es algo que está, creo que suficientemente acreditado. Claro que Hoy sí. día esa página y se van a encontrar una forma de contacto. Cristian, vos decías es de una deuda heredada. Sí.
Y acá hay angustia heredada, ¿no? Porque la angustia la pasó su papá, como contaba, terrible. su mamá, usted. Entonces, más allá de lo que representa desde el punto de vista económico, financiero... La angustia de tus padres, tener que trabajar en 2 trabajos, porque además, para que llegue el préstamo, tuvimos 2 años ahorrando. Claro. ¿No? En esos 2 años, yo tuve que dejar de trabajar, de estudiar para poder aportar, para lograr ese puntaje que te permitiera acceder a ese préstamo. Claro. El término del sueño de la casa propia acá se ha transformado en la pesadilla, ¿no? de la casa propia. Gracias por la visita. Rosa Lujambio, doctor Bernardo Porras. Muchas gracias Los por la agradecidos oportunidad. somos nosotros por la oportunidad.